Hola a todos, hoy quiero compartir con vosotros otra receta sin gluten y sin harinas, preparada a partir de un alimento natural, una masa para tartas saladas a base de masa de yuca y semillas. Esta masa para tartas es riquísima, muy nutritiva y mucho menos calórica que la masa quebrada convencional, y apta además para casi cualquier tipo de alimentación. Y es que esta masa para tartas se prepara sin harina, sin grasa, sin huevo y sin lácteos. Es por tanto también vegana y paleo. Ojo, el relleno que os voy a proponer de ejemplo sí lleva lácteos y huevos, pero si llevas una dieta libre de estos productos, seguro que encuentras muchísimas ideas en internet. La yuca, para quienes os estéis preguntando qué es lo mismo que la mandioca, que la tapioca o que la ipim. Y si quieres preparar una buena tarta salada, pero no dispones de yuca, siempre puedes preparar mi masa convencional de quiche. Tienes la receta aquí arriba y en la descripción del vídeo. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, y vamos a ver cómo se prepara esta masa saludable para tartas saladas. Comienza tostando las semillas de sésamo y de girasol en una sartén a fuego medio. Yo las voy a tostar por separado porque después trituraré las de girasol. Remueve con frecuencia para que se tuesten homogéneamente. Tostarlas no es imprescindible, pero esto les quita humedad y sobre todo potencia su sabor increíblemente. Piensa que la masa no lleva mantequilla y que son las semillas tostadas las que van a aportar sabor. En el momento que adquieran un ligero color dorado, retira del fuego y reserva. Cuando vayas a comprar la yuca, presiónala ligeramente y asegúrate de que no tiene ninguna parte blanda ni ninguna mancha fea en la piel. Para pelarla, quitamos las puntas lo primero. Hazlo sobre una tabla porque la yuca es dura. Uy, fíjate si es dura que ha salido la punta disparada. Para que te sea más fácil pelarla, puedes dividir la yuca en 2 o 3 trozos. Ahora haz un corte longitudinal en la piel con un cuchillo bien afilado. Ayúdate del cuchillo para levantar el extremo de la piel y ve despegándola, ya sea con el cuchillo o con las propias manos. Debería salir sin excesivo esfuerzo. Una vez que tengas la yuca pelada, quita las partes feas que pueda tener y parte cada trozo por la mitad, pero esta vez en sentido longitudinal. Pon a cocer agua a fuego medio y añade un pellizco de sal. Lava la yuca y ponla en el cazo. Cuécela unos 15 o 20 minutos. No conviene añadir agua fría a mitad de cocción, lo que muchos conoceréis como asustar la yuca, ya que esto la ablanda demasiado y hace que absorba demasiada agua. En cuanto la yuca se vuelve amarillenta, un poquito transparente y se deja atravesar fácilmente, retira del fuego y cuela el agua. Deja enfriar unos 15 minutos para que la masa sea menos pegajosa. Cuando la puedas manipular sin quemarte, retira la hebra dura central. Ahora voy a triturarla con un picacarne manual, pero puedes emplear un pasapuré o puedes rallar por la parte fina del rallador. Eso sí, no emplees una batidora, ya que la masa que se forma es muy densa y quemarías el motor. Como ves, se forma una masa muy elástica. A continuación, voy a triturar las semillas de girasol y también las de lino. El lino absorberá la humedad y hará la masa menos pegajosa, pero puedes sustituir por semillas de chía. Si no dispones de un molinillo de café, hazlo con un mortero. Yo voy a dejar las semillas de sésamo enteras para que den un toque crujiente, pero por supuesto puedes triturarlas también. Voy a extender un poco la masa de yuca para que me sea más fácil incorporar las semillas y las voy a añadir, tanto las molidas como las semillas de sésamo sin moler. Amasa hasta integrar bien los ingredientes. Tómate tu tiempo para que se repartan bien. Como ves, a fuerza de amasar se obtiene una masa que no se pega nada. Una vez que la masa está lista, comienza a calentar el horno a 180 grados y engrasa un molde circular. El mío es desmoldable y tiene 28 centímetros de diámetro. En la descripción del vídeo te indico qué modelo es. Engrasa generosamente y extiende la masa. La mejor forma de extenderla es presionarla directamente sobre el molde. Podrías hacerlo sobre papel de horno y con un rodillo, pero no merece la pena, porque el interior de la tarta no se va a ver y da igual si no queda perfectamente liso. No dejes la base muy gruesa para evitar que después quede blanda. Debe quedar de aproximadamente medio centímetro de grosor. Si notas que sobra algo de masa, porque tu raíz de yuca era algo más grande o tu molde es un poco más pequeño, es preferible que hagas los bordes algo más gruesos. Tómate tu tiempo y ve dejando, eso sí, unos bordes bonitos. Si ves que sobra masa en una parte, la cortas y la pones allí donde la masa ha quedado algo más fina. Y terminas de dar una forma bonita. Cuando tengas la masa bien extendida, pincha la base con un tenedor para que no se infle en el horno.
y cuando el horno está bien caliente, introduce el molde a altura media. Hornea unos 30 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Mientras ve preparando el relleno. Tal como he anticipado, mi relleno sí tiene lácteos y sí tiene huevos. Es la masa la que no los lleva. Elige el relleno de tu preferencia, pero que no tenga excesiva humedad. Yo voy a rellenar con calabacín y voy a quitar lo primero las puntas y voy a rallarlos por el lado grueso del rallador. Una vez rallados, voy tomando puñados de ese calabacín rallado y presionando con las manos para extraer todo el líquido posible. Y lo voy poniendo sobre un colador para que se termine de escurrir el líquido que pueda quedar. En un cuenco grande voy a cascar los huevos. Y los voy a batir. Para aportar sabor voy a añadir queso feta. Para quienes no lo conozcáis, se trata de un queso fresco conservado en suero con mucha sal y tiene un sabor característico, casi agrio. Bueno, pues voy añadiendo el queso feta desmenuzado, aunque creo que no lo voy a añadir todo, que los calabacines eran algo grandes y quiero que me quepa todo el relleno de la tarta. Después, si veo que cabe, añado el resto del queso. Puedes añadir sal y pimienta si quieres, o especias. A mí me basta con la sal que tiene el queso. Añade también el calabacín y remueve todo bien. Transcurridos unos 30 minutos, verás que la masa comienza a adquirir un ligero color dorado, síntoma de que se empieza a secar. Yo voy a apagar el horno un momento porque voy a hacer un par de fotos a la masa y no quiero desperdiciar energía mientras tanto. Pero si tú tienes el relleno listo, no hace falta. Saca la masa del horno y cierra la puerta de inmediato para que no baje la temperatura. Rellena la base y alisa un poquito el relleno de forma que quede bonito. Yo, como estoy viendo que hay un poquito de hueco, voy a añadir, como te decía, el resto del queso feta. Lo reparto bien e igualmente aliso la superficie para que quede todo bien bonito. Lleva nuevamente al horno a altura media. Hornea unos 50 o 60 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo, hasta que veas que el relleno está bien cuajado y la masa doradita. Y así sale esta quiche de calabacín del horno. No sabes cómo huele. Y el aspecto, bueno, pues ya lo estás viendo. A mí personalmente me resulta muy digestiva. De una quiche normal no puedo abusar, pero esta, al no llevar grasa, la tomo como plato único y me sienta de maravilla. Fíjate cómo queda. El fondo doradito, la masa es resistente y nada presente al comerla. Está muy rica. Y voy a partir el borde para enseñártelo. Ciertamente no queda como una masa quebrada, parece casi más un pan. Y si me haces caso y tuestas las semillas, queda riquísimo de sabor además. Aunque una tarta preparada con esta masa está en su mejor momento, recién hecha, aguanta perfectamente un día. Manténla, eso sí, a temperatura ambiente. Y bueno, pues yo voy a comer ya, que se me ha vuelto a hacer muy tarde, y espero que os animéis todos a preparar una igual en casa. ¡Un saludo a todos!